noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, este lunes, en el Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires. Hoy tenemos el gusto de presentar a Esteban Charpentier, Mi camino hacia un pensamiento propio. En primera persona, Esteban Charpentier nos hablará sobre su camino recorrido para pensar por sí mismo hacia la meta de un pensamiento propio. Les cuento un poco que Charpentier es abogado de la Universidad de Buenos Aires y mediador judicial. Fundó y presidió la Fundación Pibes desde el año 2008 hasta el año 2023 y sus poemas fueron publicados en casi todos los idiomas, incluyendo el braille. Tiene publicados 19 libros, creo que 20 son ahora, 20 libros, desde 1976 al 2024. Coeditó las antologías de Los 5 continentes, Oír ese río, Arbolarium e Inventario. Participó en la dirección de las revistas Tramas Literarias, El Aullido y Tres Virus. Condujo Maldita Ginebra, ciclo poético de Buenos Aires, y también ha participado en más de 20 antologías internacionales y ha sido invitado a los festivales de poesía y ferias del libro más importantes del mundo. Fue gestor de la Contraferia del Libro, entre otras actividades culturales. Colaborador de diarios La Prensa, Clarín, Diario de Cuyo, La Capital de Mar del Plata, El Tiempo de Azul, entre otros. Lleva 29 años difundiendo poesía en programas de radio y hoy conduce De En Serio por Spotify y Mixcloud. Bueno, acá están los 20 libros, pero les cuento que el primero es El Jardín de un Poeta, en año 1976. Bueno, tiene varios: Taller de Memorias, La Otra Luna, El Jinete de tu Galope de Risas, Queridos Poetas. Y el último, que hoy trajo algunos ejemplares, es Las manos del que escribe, los ojos del que lee. Así que te agradecemos tu presencia y lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Por favor, les recuerdo, gracias Hugo, que silencien los celulares. Muchísimas gracias a todos. Yo voy a hacer lo mismo entonces. Ya lo hice. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, agradecer. Siempre lo primero que hay que hacer es agradecer, y lo último también, al Club Universitario de Buenos Aires por la invitación, al Ateneo y a la biblioteca, también a Hugo Fontán, que fue el culpable de que yo esté hoy acá. Quiero ya para arrancar esta charla. Yo no soy conferencista, soy hablador y soy poeta. Ahora me recibí el viernes de cuentista porque el libro este que les dijeron es de cuentos y es una suerte de título, ¿no? Cuando uno cambia, sale de la poesía, que la poesía, no sé si me va a perdonar que haya escrito cuentos, ¿no? Peor hubiera sido que escribiera una novela. Ya la novela, como siempre digo yo, la primera línea de batalla de la literatura es la poesía, después vienen los cuentos y por último la novela. Son los que vienen más distendidos, más tranquilos, más serenos, tienen más tiempos para escribir. Y le quiero dedicar la charla al hermano de Hugo, porque sin eso yo no estaría acá. A Nelson, que no está, pero que, bueno, va a estar escuchando. No tendría que haber dicho eso de entrada, ya me emociono y entonces me cuesta arrancar. Pero bueno, ya está. Para Nelson. Yo venía acá a estudiar hace 40 años. Comía en el restaurante, en el autoservicio, porque en el otro por ahí venía gente más importante, venían jueces, gente más importante, de corbata, claro. Yo salía de tribunales acá en Paraná y Corrientes, venía acá y de acá me iba a la facultad. Y así arranqué la vida, estudiando, trabajando en tribunales y recibiéndome de abogado. Ya como mi abuelo había sido poeta y escritor y profesor, mi padre había escrito, mi tío era concertista de piano y escritor, bueno, a mí me tocaba, yo tenía que elegir las dos cosas. Ser abogado, porque era como que en esa época no había mucha elección, yo tenía que ser abogado. Era como un mandato que no pude rechazar. Ahora no es así, ¿no? Los hijos se nos retoban y terminan haciendo cosas que uno jamás se le hubiera ocurrido decirle al padre. No, voy a ser chef o voy a estudiar diseño de no sé. Bueno,
Pero bueno, yo no lo pude hacer y soy abogado y no me arrepiento. Por supuesto que no me arrepiento, porque entre las cosas que me dio la abogacía me dio una estructura de valores y de ideas y de orden que no sé si me lo hubiera dado o si lo dan otras perspectivas universitarias, ¿no? Sobre todo la Universidad de Buenos Aires. Imaginen que yo entré en la facultad en el año 77 y mientras hacía el servicio militar obligatorio, y la facultad era un polvorín y era muy difícil estudiar en esa época, y entonces por ahí antes que meternos en la biblioteca, en la silenciosa, donde pasaban cosas, de repente entraban marchas y rebeliones y cosas la política empezaba a ser efervescente y a haber cosas que pasaban en todos lados en la universidad, desde en los subsuelos había cosas que pasaban, que no voy a entrar en esos detalles porque si bien uno ya recuerda lo que tiene que recordar y esas cosas por ahí no son para esta charla por ahí. Entonces, cuando empecé la facultad, consideré que ese lenguaje de la universidad y la de tribunales y el del estudio era muy ríspido, muy difícil para mi mente, que yo era hasta ese momento un poeta de casa, de entre casa, digamos. Entonces empecé a ir a un taller literario y ahí empecé a conocer escritores y conocí a Bioy Casares, conocí a Borges, esas cosas que ahora ya no siente uno que haya posibilidad de ser. Yo no sé si ahora uno reconoce a algún escritor y quiere ir a verlo, quiere ir a conocerlo, lo admira tanto como para seguirlo, ir a todas no hay, yo no veo escritores, por lo menos yo no veo escritores que den charlas, que no sean para vender algo, o en la Feria del Libro, por ahí escucharon que yo comandé la Feria del Libro. Yo estaba haciendo un máster en la Universidad de Palermo de marketing y entonces me empezaron a llenar la cabeza con ideas que yo era abogada. Dije, bueno, ¿por qué esta Feria del Libro funciona así? ¿Por qué no hay escritores de todo tipo en la Feria del Libro? ¿Por qué uno que escribió, yo conocía en ese momento a muchas personas que habían publicado sus libros, un librito de poesía, de cuentos, y no, si uno no tiene una editorial que lo represente o que venda, no puede entrar. Entonces empecé a gestar con otros amigos, hicimos la Contraferia del Libro, que además decía, ¿por qué hay que pagar entrada para ir a la Feria del Libro? Cuando un universitario iba con el carnet, mostraba el carnet y entraba. Y el tipo que trabajaba de mozo, el camionero, el chofer de taxi, tenía que pagar una entrada, cuando posiblemente ellos fueran los que necesitaban más tener acceso a los libros y no el que está todo el tiempo con acceso a los libros, como somos los profesionales, los tipos que tenemos la suerte de poder estudiar, ¿no? Me acordaba el otro día, algunos se acordará, hablando de libros, que íbamos a la bolsa del libro y alquilábamos los libros, o sea, a veces ni los comprábamos. Ahora no sé cómo se hace, la verdad, no desconozco. Pero ese taller literario me ayudó a ir cambiando la cabeza, a empezar a ir a recitales, a mostrarme, a publicar algún libro, a pelearme, a salir. Ese evento de la Contraferia fue un evento bastante importante. Nos llamaban de la televisión, ¿por qué está en contra de la Feria del Libro? ¿Usted? Porque no, yo no estoy en contra, yo quiero estar adentro, decía. Lo que pasa es que no nos dejan entrar, porque a mí algún director de la feria me dijo, no, acá para estar acá adentro hay que vender, por lo menos, tener vendido 5.000 libros, qué sé yo, no sé, una cosa así, un disparate así. Tanto la peleamos que en un momento logramos que un solo año de los 47, creo que son, 48 ahora que cumple, no sé, fuera gratis. Logramos que la Feria del Libro fuera gratis, en el año 2000 o 2001. Y nos dieron encima un salón donde más de 250 personas presentaron sus libros y leyeron más de 500 poetas. Salimos en el diario una cosa insólita, pero se empezó a quejar la gente, porque decía, no, pero van a venir a robar y se van a llevar los libros, como si el que pagara una entrada no pudiera robar, o no sé. Así que bueno, esas cosas que suenan a veces cuando dicen, no, hizo la Contraferia del Libro, o dirigió Maldita Ginebra, que era un ciclo bastante
complicado de poesía, porque empezaba a las 12 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana, en pleno Buenos Aires, en el barrio del Abasto, donde estaban todos los Dr. Jekyll que se transformaban en Mr. Hyde, y eran escribanos, psiquiatras, médicos, que iban a leer poesía. Y ahí cambiaban su formato, su estructura, su acartonamiento, y resulta que se ponían a leer poesía y algunos terminaban llorando, porque no había lugares donde uno pudiera ir a decir lo que le pasa, salvo pagando a un psicólogo, ¿no? Pero abiertamente, estas cosas que uno quiere compartir, es difícil que escriba para uno, eso es una mentira que uno escribe para uno, ¿no? Sobre todo en poesía hay cosas que son íntimas, pero hay cosas que son íntimas y que uno quiere compartir. En el cuento, el cuento se lee para se escribe para generar un efecto, ¿no? Decía Roberto Bolaño, un escritor, poeta y escritor chileno, que decía que escribir no es normal, lo normal es leer, ¿no? El que escribe no es un tipo normal, porque tiene que estar... En cambio, llevar un libro bajo el brazo, sentarse en una biblioteca y pedir, me da tal libro, qué sé yo, y ponerlos ahí y leer, eso sí es elegante, es una cosa que... Pero para que haga eso hay alguien que lo tiene que escribir. Entonces, todas esas situaciones van forjando la personalidad. Y yo, en una de esas charlas que digo con la que estaba invitado Borges, como si, no, supongamos, ¿no?, que estuviera acá Borges, dando una charla, qué sé yo, era una casa de una familia que había invitado, y había 50 personas. Y entonces estábamos todos, tenía 20 y pico de años, estaba ahí al lado viendo, expectante, ¿no?, para ver qué había. Y en un momento le dieron de comer, y entonces le dicen, Borges, acá tiene queso y dulce. Y él como gira, percibiendo que estaba yo respirándole en el cuello, más o menos, y dice, joven, ¿no me ayudaría a comer? Sí, maestro, dije yo. Es la cosa literaria más importante que hice en mi vida. Le di comer a Borges en la boca queso y dulce. Membrillo era. Y ahí aproveché para preguntarles cosas. Uno de los cuentos que tiene este libro, que salió el viernes, es en una de esas noches, no fue esa, otra, en la casa de Esther Cross. Bueno, en la casa de Esther Cross es lo que conté antes. En la casa de Marta Fowler, en Belgrano, era a la 1 de la mañana y Félix de la Paulera me dice, Esteban, ¿me acompañás a llevarlo al maestro a tomar un taxi? Yo estaba listo para todo el trabajo. Entonces bajamos, era en Belgrano, en la calle Virrey Loreto y 3 de febrero, esperando a que viniera un taxi. Los tres parados ahí, Borges, a la 1 de la mañana. No había en ese momento llamar un taxi, venir un Uber, no nada. Había que esperar a que pasara un taxi. Entonces estuvimos hablando un poco, no quería soltar rienda de dónde iba, qué hacía. ¿Por qué? ¿A dónde se iba a esa hora? ¿No? Porque si no lo hubiéramos llevado, había varios que se ofrecieron a llevarlo. No, yo tengo que ir. Finalmente dijo que tenía una cita con una señorita, dijo. Bueno, entonces de repente apareció un 404, taxi, pum, lo paramos, abrí la puerta yo, el tachero miró así y se quedó duro, ¿no? Como diciendo, ¿qué hace yo? ¿Se va a subir? Se subió Borges, cerramos la puerta y se fue. Entonces yo escribí un cuento sobre eso, sobre lo que yo imaginaba que iba a pasar, que había pasado después, porque eso fue en el mes de junio del año 85, y él a fines de ese año o a los pocos meses se fue ya a vivir a Europa, pasó por Paraguay, se casó y después se fue a Ginebra donde murió. Yo invento toda una cosa ahí de ese viaje, que por supuesto no es todo ficción, pero que me permitió meterme en la ficción y meterlo a Borges en la ficción. Eso es un cuento. Tratar de que lo real parezca ficción y que la ficción parezca real. Todas esas cosas me llevaron de repente, me decían, che, hay que ir a leer a una cárcel. Bueno, dale, vamos. ¿Qué sé yo? Se juegan muchas cosas ahí, ¿no? Ante una situación así. ¿Qué hace uno? Va ¿por qué leería en una cárcel? Obviamente en las cárceles, no sé ya tanto ahora, en su momento sí, había como lugares donde la gente escribía. Yo tenía un programa de radio en ese momento, en FM
Santos Lugares, y estábamos ahí, y un día, hablando así, nos llamaban de la cárcel. Había un taller literario en la cárcel. Y los tipos todos los días que nosotros teníamos programa, se ponían a escuchar el programa y habían empezado a escribir. Entonces, qué sé yo, un día nos invitaron a leer a la cárcel. Yo fui a la cárcel. Y después fui otra vez, pero esta vez era una cárcel de jóvenes, una cárcel modelo, ahí en la Ruta 3, en Virrey del Pino. Una cárcel, eso fue, una cárcel de asesinos menores de 20 años. Yo estuve una semana con taquicardia. Hablé con ellos, estuve, cada uno decía sus cosas, chicos jóvenes con muy poca preparación, ninguno tenía preparación, pero respetuosos en este ámbito por lo menos, con la esperanza que la novia los estaba esperando y tenían 25 años más para estar ahí, ¿no? Y así empecé a vincularme con lo social. Lo social desde un lado que yo creía que era bastante importante. Iba a las cárceles, iba a leer Alborda, íbamos a la radio La Colifata, íbamos al Moyano, al taller literario que da la Asociación de Poetas Argentinos en el Moyano. Y en ese año, 2007 más o menos, con un amigo, compañero también, fui compañero de colegio de Nelson, él dijo, estábamos hablando de esta situación que ya era complicada, en los 2000 cortos, y tenemos que hacer algo. Y bueno, yo le contaba todo lo que veía, todo lo que pasaba, y me decía, tenemos que hacer algo. Él vivía en Estados Unidos, había hecho mucha plata, y dice, yo quiero devolverle a la Argentina lo que Argentina me dio a mí. Bueno, perfecto, hagamos una fundación. Bueno, ¿cómo se hace? No sé, yo tampoco. Yo lo que sabía de una fundación era lo que había leído en los libros de la facultad. Me puse a hacer una fundación. Por supuesto, con todos los vericuetos de que la constitución y la legalización de la fundación tardó 1 año y medio porque no seguimos el camino corto que había que hacer para pagarle a alguien que nos lo sacaba en 3 meses, ¿no? Así estaban las fundaciones de gente famosa que seguían ese pero este amigo mío y la gente que iba a poner la plata eran muy legalistas. Yo también dije, no, ¿cómo le voy a pagar a alguien para que me haga el mismo trámite? Y, bueno, entonces me lo cajonearon 1 año y medio. Se lo dieron a una chica que estaba embarazada con licencia por tiempo indeterminado y después de cansados de reclamar, bueno, la cuestión que salió, mientras tanto empezamos a trabajar y yo empecé a conocer otro mundo. A mí ayudar me cambió la vida, ¿no? Y parece que fuera, o sea, todos sentimos a lo largo de la vida que ayudamos. Todos sentimos que sí, no, porque yo le doy, okay, yo doy ropa, doy libros, pero pasar eso y meterse de lleno es una cosa que te cambia la vida. Porque uno, bueno, puede pensar, ilusionarse con que ayudó y que con una familia va a comer un rato con lo que uno ayudó, pero ir a compartir y a ver in situ los lugares. Empecé a viajar, hice un viaje al Impenetrable, me metí en el Impenetrable, yo no sabía qué estaba pasando ahí. Llevé cosas y un montón de cosas que me di cuenta que no servían. Había llevado 200 pares de zapatillas que me había donado una fábrica. Y claro, no usan zapatillas los chicos ahí en el Impenetrable, están todos en patas. No, pero los van a usar el domingo para ir a misa. Bueno, está bien, qué sé yo, pero dije, ¿para qué traje 200 pares de zapatillas? Hubiéramos comprado otra cosa o traído otra cosa. Entonces aprendí a preguntarles qué era lo que necesitaban para poder ayudar. Y entonces ahí se empieza a generar un vínculo, que después viajé 5 veces más al Impenetrable hasta hace poco, después ya les contaré otra parte. Empezamos a trabajar con ellos, cosas que uno no pensaba que iba a hacer, a comer milanesa de seso, por ejemplo. Yo dije, ¿qué hay? Milanesa de seso. Ah, bueno. Y no había otra cosa para comer. Dormimos en el piso. ¿Usted tuvo Chagas ya? No, yo no, qué sé yo. Ah, bueno, porque no, pero no, hace rato que no vemos vinchuca por acá. Ah, bueno, está bien. Yo dije, ¿qué está pasando acá? Pero dije, bueno, yo elegí estar acá, o sea que tengo que hacerme cargo. Y así empezamos a hacer cosas, muchas cosas. Después nos fuimos a Misiones. En Misiones terminamos trabajando también muy profundo en la selva misionera.
con la Biblioteca Palabras del Alma inauguramos más de 20 aulas bibliotecas en la selva. En cada tribu armábamos un espacio donde llevábamos libros y había alguno del pueblo, uno que iba de San Pedro, iba a Curupaití, se iba todas las semanas a darles una charla, a enseñarles, a tocarle la guitarra, lo que fuera. Terminamos construyendo 2 escuelas en misiones, en lugares inhóspitos, para aldeas que no tenían acceso a la escuela, y ellos querían, no era una cosa de colonización, ellos querían que los chicos estudiaran, querían que los chicos salieran de la tribu y que fueran a estudiar a algún lado, que pudieran tener la posibilidad de hacer un secundario. Ahí no hay secundarios, en la mayoría de los lugares lejanos. Hay escuelas rurales, pero no hay secundarios. Entonces el chico tiene que o viajar en bici o donde sea, capaz que lo lleva el padre en las motos, kilómetros y kilómetros para ir a un secundario. Y terminan fracasando, la mayoría no termina. Pero esto de construir las escuelas por pedido de ellos, tener maestros bilingües, en una de esas, primero lo que hicimos ahí mencionaron tres antologías que organicé con poetas de los 5 continentes. Es decir, efectivamente hay poetas de África, de Asia, de Oceanía, de América, de Europa. Y entonces con esos libros yo recibí la donación de plata, publiqué los libros y esos libros se vendieron y con esa plata se hizo primero un puente que cruzaba, que hacía que una aldea, Puente Quemado se llamaba, había habido un puente alguna vez, Puente Quemado 1 y Puente Quemado 2. Tenían que cruzar un arroyo y los chicos cruzaban, alguna vez yo vi las fotos antes de hacerlo, con el agua por acá, con las mochilas así, para ir a la escuela. Además de esa situación, nunca cruzaba nadie, un médico no cruzaba, los viejos, los que ellos llaman los ancianos, eran gente de 50 años. Esos eran los ancianos, porque no sobrevivían a enfermedades que podrían haber sido curables ni nada. Por ejemplo, logramos que esa aldea, por ejemplo, conocieran lo que era lavarse los dientes. Llevamos una partida de cepillos y dentífricos y una persona que conocía el métier y los chicos por primera vez se lavaron los dientes. Uno de los símbolos, de los signos que reflejan más la pobreza en nuestro país es la falta de dientes. Uno los ve y en cuanto ve que le faltan casi todos los dientes, ya se da cuenta que ahí hay una carencia y un abandono de parte de quien tiene que hacerse cargo, ¿no? Yo no sé, cualquiera podrá decir si es el Estado, quién. Bueno, pero ese puente, que lo construimos con la venta de los libros, es un puente colgante, puente como uno veía en las películas, qué sé yo, de Tarzán, no sé, puente colgante. Pero lo hicimos profesionalmente, es decir, lo construyó con pilares de hierro, con todo. Quedó hermoso el puente porque atravesaba de selva a selva. Y con ese puente logramos que los chicos empezaran y cruzaron los médicos. Y entonces por ahí alguno cruzaba con bicicleta y pasaba, y alguno llevaba la moto, y entonces, pues los tipos iban a trabajar. Me acuerdo que íbamos caminando, hacía un calor de morirse, y nos cruzamos con dos personas que eran 2 trabajadores. Era muy temprano a la mañana, y los tipos iban a trabajar, y venían con la mitad del cuerpo empapado. No, pero cuando llegamos ya llegamos casi secos, decían, ¿no? Entonces, decía, ¿cómo es posible, no? Decía, no, ahí hay una desidia de los 2 lados por ahí, ¿no? Porque ellos decían que hacía 30 años que estaban reclamándole al intendente de Garuapé, cualquiera puede verificar que existe el puente de Garuapé, que lo construimos nosotros, y no había caso, no había forma. Yo les digo, no es que salía una fortuna, creo que en ese momento, hace 4 o 5 años fue esto, antes de la pandemia, salió como si dijera 500.000 pesos el puente, que serían, no sé, $5.000 en esa época, no sé, habría que hacer el cálculo. Pero, ¿cómo podía ser que nosotros en 2 meses y medio les solucionamos el problema? Obviamente tienen otros problemas y seguirán teniendo problemas, pero este básico
de que los chicos pudieran ir al colegio, de que no tuvieran que, además, cruzar un arroyo con los bichos, o sea, es una cosa insólita. Se construyó y empezaron a cruzar los chicos. Y eso con un libro, ¿no? Yo me acuerdo que hay un país en África que se llama Benín. No sé si alguno lo escuchó nombrar alguna vez, Benín. Y había cinco, cuando se empezó a correr, dentro de lo que es el mundo poético sobre todo, hay muchos festivales y los poetas nos comunicamos y vemos los videos de otros. Habían aparecido 5 tipos de Benín que eran poetas y que quisieron participar de la antología. La antología estaba y está en el idioma original, o sea, en el idioma que hablaran en esa tribu, hay de todo, hay desde chino, mandarín, en el idioma que se les pueda imaginar, están los poemas. Además están en castellano y además en inglés. Entonces era una especie de tratado impresionante que encima, oír ese río, cada poeta escribía sobre un río, generalmente de su país. En el arbolarium cada poeta escribía de un árbol, también de su país. No solo describir el árbol, no, sino las cosas que pasaban. Había una poeta de Afganistán que escribió cómo vio ella de niña, escondida, que un árbol le había salvado la vida porque le mataron a toda la familia delante de ella y ella estaba escondida atrás del árbol. Era un poema que uno se ponía a llorar desde el primer renglón hasta el último. Pero ella todos esos poetas estaban felices, los de África puntualmente. Me acuerdo que hicieron un programa, había uno que era conductor de televisión, hizo un programa dedicado a este evento, presentó el libro por televisión en Benín, y la emoción de él era decir que los africanos, que un pueblo de África había ayudado a un grupo de indígenas en Buenos Aires, en Argentina, a poder ir a estudiar a una escuela, a que cruzaran los médicos. Era una cosa como que uno siempre piensa en África y piensa que ellos son los pobrecitos del mundo, ¿no? O los han signado como tales, como si no pasara otra cosa que no fuera pobreza, Biafra, todas esas cosas que hemos visto siempre, los chicos con desnutrición, todo mal. Y eso lo había logrado un evento cultural, ¿no? Esta conjunción de gente que quería ayudar. Y así empezó un camino que duró estos años. La fundación se disolvió fundamentalmente porque mi amigo falleció el año pasado, ayer hizo un año, y la viuda no quiso poner un peso. Yo nunca estuve de acuerdo, yo no quiero, listo. Nosotros ayudábamos aproximadamente entre 7.500 y 8.000 chicos de todo el país por año, ¿no? Que eran muchos chicos y en muy diversas actividades. No es que íbamos y le dábamos de comer, en eso hacíamos una cosa, estábamos terminando y lo terminamos ahora, un centro comunitario en el Impenetrable. Yo estuve otra vez en el Impenetrable, fui varias veces. La última me quedé como 10 días en Nueva Esperanza, que es un pueblito, el único que hay. Para llegar ahí hay que ir desde Miraflores, 3 horas por caminos de tierra que son intransitables, hay que ir con 4x4 y esas cosas, porque si no, no se puede. Hay algunos médicos que van también, hay algunas organizaciones, ONGs que se van específicamente ahí porque es la nada misma, ¿no? Ahí hay tribus muy grandes de wichis, por ejemplo, de tobas, hay mucha gente que viven en un estado que uno no puede creer cómo viven en ese estado, ¿no? Porque no lo conoce, porque no sabe, porque es muy difícil que alguien diga, sí, yo me voy a ir al Impenetrable. ¿Por qué iría uno al Impenetrable? A Gata sí puede ir a Resistencia, en Chaco, para ver, qué sé yo, por algún evento que ha surgido, ven, está lindo Resistencia, qué sé yo, plum. Pasar un poco y hay otra vida, ¿no? Y además, esto cuando se dice, se ven muchas cosas, por supuesto, se ven que a veces va el Estado. Había gente una vez me llevaron a un tinglado donde había miles de botellas de agua mineral. Y yo, ¿y esto qué hacen? No, a veces lo usamos para bañarnos, dice. Porque a nosotros nos cae mal el agua esta. Nosotros no podemos tomar agua, nosotros tomamos el agua del Pilcomayo, dice. Que te tomas un vaso de agua del Pilcomayo y, o sea, no contás el cuento, ¿no? Pero ellos están acostumbrados, no sé.
Y entonces hacen esas cosas. Yo vi cómo los iban a buscar para actos, lo vi cuando aparece la camioneta del Banco Nación y les pagan subsidio por lo que fuera, por aborigen, por lo que sea. Y digo, ¿y los demás? No, todos están subvencionados. El que no está subvencionado porque ser aborigen, lo metemos como discapacitado, dice. Pero aunque no sea discapacitado, no importa. Entonces está un tipo que les paga, le da un sobre, se le da a un pibe que está al costado, el pibe que está al costado saca una parte y le da el resto al tipo y el otro se va. Cosas que pasan y que me tocó ver, entonces los puedo contar. Y así recorrimos todo el país, fuimos a Mendoza, también en todos lugares hay lo que se llaman merenderos. Los merenderos son lugares donde gente de barrios muy humildes, a mí no me sorprende, pero sí quiero destacarlo, el 95% de las personas que trabajan en merenderos, que ayudan socialmente y demás, son mujeres. Las mujeres de los barrios son las que llevan adelante todo lo que funciona. Capaz que el tipo prefiere, nosotros damos cursos, damos talleres para las mujeres de costura, de pedicuría, de manicuría, de cocina, de todo lo que se puedan imaginar, las mujeres iban. Al mismo tiempo dábamos cursos de electricidad, aire acondicionado, carpintería, herrería, nadie. O sea, el primer día iban 4 o 5 para mirar y después ya no iba nadie, ¿no? Y entonces, bueno, decíamos, bueno, seguimos por el lado de las mujeres, que venían y decían, primero nos dejaban los chicos, cosa que ya es un episodio de lograr una confianza muy especial. Porque había un tipo, venía una mujer y me decía, don, ¿sabe? Usted me cambió la vida a mí, porque yo tengo 5 hijos, entonces yo les dejo los 5 hijos, me voy a trabajar por horas, vuelvo, me llevo a los chicos, ya comieron, ya estudiaron, jugaron, lo que fuera, y yo trabajé, ¿no? ¿Y tu marido? No, mi marido estaba ahí viendo la tele, qué sé yo, ¿no? Y hay mucho de eso, hay mucha violencia, les dimos cursos de derechos, de violencia en el noviazgo, de embarazo infanto-juvenil, cosas que íbamos llevando gente a lugares sin demasiada estructura. Yo tenía la sede de la fundación acá a la vuelta, Uruguay 634, que era mi estudio, y nada más. Nosotros no teníamos ni un edificio, ni gerente de no sé qué, ni nada. Era toda gente que trabajaba en el llano, trabajadoras sociales, voluntarios. Y entonces armamos una cosa muy ecléctica, algo que no condice por ahí con lo que uno está acostumbrado a grandes fundaciones que hacen cenas majestuosas y la gente pone mucha plata. Nosotros, los que más ayudaban era la gente casi del barrio pegado o de que está por ahí, o se ayudan entre ellos. Fundamentalmente eso, mucho a lo que apuntábamos era eso, a generar la solidaridad, la ayuda al que necesita, al que está al lado, entre los chicos que se comunicaban por ahí mediante la violencia. Los chicos muchas veces lo que saben, lo que ven, lo que oyen, lo que les pasa es que los tratan mal en sus casas. Entonces, mediante esto, cosas que hacían las trabajadoras sociales. Yo miraba, ayudaba, trataba de hacer lo que podía, pero lo hacían ellas. Y los chicos se integraban, los chicos empezaban a ir al colegio, porque en todos estos años, muchos años, el colegio era una excusa para cobrar algún plan o lo que fuera, pero yo tenía chicos de 5º y 6º grado que no sabían ni leer ni escribir, pero iban pasando de grado. Esto yo lo vi, no sabían escribir su nombre. Entonces empezamos a trabajar con ellos, venía gente a enseñarles, a alfabetizarlos, tanto a ellos como a la madre por ahí, o a los padres en algún caso, si aparecía alguno. Y a mí yo siempre buscaba la vuelta, no hacía concursos literarios, no, pero no sabían, algunos ni sabían escribir, entonces no, vos escribí lo que quieras. Y por ejemplo comprábamos yo iba a algún lado, a algún mayorista y compraba 50 principitos. Plum, era una edición muy finita, de papel, sin nada, sin tapa, sin nada. Plum. Les vamos a hacer un concurso de esto. Escriben lo que les parece, lo que les gusta, lo que quieran. Me hacen un dibujo, lo que quieran.
Eh, y el feedback es, por ejemplo, que viene una mamá y me dice, ¿sabe lo que hizo? Don, o sea, me dice Don. ¿Qué dice? Y el nene le pidió al papá que cuando cobrara el aguinaldo le comprara otro libro, ¿no? Y ese libro, ese Principito, es el primer libro en las casas de gente que no sabe lo que es, o sea, no existe una biblioteca, no existe una mesita de luz donde uno tiene ese libro que no termina nunca. Todo era por primera vez, ¿no? Y cada paso, ustedes me preguntan qué tiene que ver esto con el pensamiento propio, ¿no? Que el gancho del título. Pero tiene que ver con que siempre, yo intenté, ¿no? El que piensa distinto, ustedes saben que no es bien visto, ¿no? Lo decía Schopenhauer, escuchaba, ¿no? Cuando ven que hay alguien distinto hay que separarlo, porque es mejor que todos pensemos lo mismo. Y no como un cliché de decir, bueno, sí, porque el formato ese que dice, no, a este país lo que le falta es educación, ¿no? En principio podríamos estar todos de acuerdo, todos podríamos decir firmo, dónde hay que firmar. Yo me atrevo a decir que lo que falta es conocimiento, más que educación. La educación formal, hay lugares donde no puede llegar, donde no hay acceso, donde no hay, por más que uno construya un edificio, una universidad, no van a estudiar nunca ahí. Pero sí de conocimiento, esto de que alguien le enseña una cosa a otra, del que sabe le enseña a los otros. Nosotros dábamos un taller de peluquería, la que venía era la peluquera del barrio, la que en su casa enseñaba, se ponía a enseñar cómo cortar el pelo. Y después de eso, las primerizas, las que venían y aprendían, las llevábamos a cortar los pelos a los geriátricos, las llevábamos a ayudar en los hospitales, y entonces iban y cortaban, y se iban en estos hospitales donde también, ¿no? No hay nada de nada, entonces iban y le cortaban el pelo, le hacían las uñas, le cortaban las uñas del pie. Esa cosa una cosa daba lugar a otra, ¿no? Y entonces, este pensamiento distinto, uno en definitiva, cuando llega a cierta edad, lo que quiere es saber si piensa lo que quiere pensar o piensa lo que quieren que piense. Entonces, yo creo que por ahí, ahora se salvaron de ver algún programa de televisión que estará ahora en un rato, y entonces al día siguiente todo el mundo piensa como lo que dijo, no sé, Pañi, o lo que dijo no sé quién. Entonces va y repite, no, sí, porque yo pienso de esta forma, o yo repito lo que me dicen, ¿no? Porque todos creemos que somos individuales, que somos independientes, que pensamos con pensamiento crítico propio, y tal vez no es tan así, pero como nos están diciendo todo el día lo que tenemos que pensar, y que tenemos que ver tal película, y que tenemos que ver Netflix y ver cuál es la que más se vio, ¿no? Te ponen ahí, esta es la que se vio en Argentina, el número 1, entonces todos ponemos ahí a ver qué dice. Por ahí está buena, qué sé yo, pero tal vez no es lo que nos gustaría más, ¿no? Tal vez nos gustaría buscar en otro tema que nos gusta más, que nos interesa, en las redes y demás, el pensamiento de las redes. Yo tengo un poema por ahí escrito de esto que dice, esta gente que se jacta, empieza a hablar por internet y opina de todo. Y yo, en algún momento, cuando pensé en que yo había visto las cosas, que no me las habían contado ni las había visto, entonces digo, ¿y estos opinadores, estos gente de escritorio que en su computadora resuelve el mundo, dice, no, esto, no, ahora hay que, yo he visto esta semana, con este tema de la universidad, los disparates más grandes del mundo, ¿no? Yo estoy recibido en la Universidad de Buenos Aires, no quiero traer temas políticos, pero la verdad es que yo en algún momento pagué, en el año 77, 78, había unos cupones que nos hacían pagar, no sé, obviamente en ese momento era un gobierno militar, pero digo, tiene sentido lógico que si viene alguien a estudiar de otro país, nosotros le cobremos, o si se viene a atender, o si viene a operar. Me parece que es lógico, es una cosa de reciprocidad, que es un término que parece venenoso, ¿no? ¿Cómo reciprocidad? No, nosotros somos los mejores del mundo, atendemos gratis, damos servicios gratis. Bueno, por supuesto que yo no creo que nadie se le esté en la cabeza decir que no se puede estudiar, al revés, ¿no? Por supuesto hay que generar la mayor cantidad de amplitud para que la gente pueda estudiar todo lo que sea.
incluso otras cosas, porque uno cree que he visto muchos, incluso amigos, ¿no? Por supuesto que sacan pecho como, ¿qué universidades públicas hay? Medicina, arquitectura, ingeniería, abogacía. O sea, cuando están hablando, cuando están defendiendo tan a ultranza esto, ¿hablan de la gente que puede estudiar otra cosa, que quiere ser otra cosa? O sea, por ahí ver la posibilidad de aplicar a gente que sabe y que está dispuesta a enseñar y no a adoctrinar o a meter qué sé yo qué cosas. Bueno, entonces esto de ponerse a pensar, y tal vez, por supuesto, cuando uno piensa distinto, se come las piñas, ¿no? Viene todo el reclamo de, no, vos, qué sé yo, te bloquean, te empiezan a decir cosas. Imagínense cuando yo hice la Contraferia del Libro, yo era escritor, tenía 4 o 5 libros publicados, había estado en la Feria del Libro y yo, a partir de ese momento no fui más. Desde el año 1997 que hicimos durante 10 años, nos paramos en la puerta de la feria y decíamos que había que dejar, y regalábamos libros, le leíamos a la gente, los escritores pasaban, yo tengo un libro escrito, firmado por Joel Orozco, no sé, gente que venía y nos firmaba que estaban de acuerdo, pero después entraban, hacían su charla y se iban, ¿no? Pero las dejábamos un poquito ahí hablando con la gente, que no podía entrar, o que tenía que pagar. Yo me acuerdo, en un momento había una tarjeta de crédito que decía, no, con la tarjeta no sé cuánto usted entra gratis. ¿Qué clase de gracia es esta? Tipo, porque tiene una tarjeta de un color, entra gratis a la Feria del Libro, y el otro que no tiene plata tiene que pagar una entrada. Y después se lleva las bolsas llenas de papelería, ¿no? Está el stand del Colegio de Abogados, el stand del Colegio de Escribanos, el stand del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. ¿Qué hace esta gente acá adentro? ¿Qué tiene que ver con la cultura, no? Bueno, entonces, volviendo a eso, estoy haciendo cursos de filosofía, porque ahora esto del pensamiento propio nos lleva a que, está bien, hay que pensar, ¿no? Hay que pensar y pensar lo que pienso yo. Pero ¿de dónde saco lo que pienso, no? ¿Dónde vengo? Bueno, acá tienen millones de cosas para venir y decir, bueno, ¿a quién elijo? ¿Quién trascendió realmente? ¿Quién escuché algo que me puede hacer bien a mí, ¿no? Yo estaba viendo la hora. Ah, me dijiste que vengo medio jugado, ¿no? Con la hora. ¿Ya estoy, hago un redondeo, bueno, perfecto. No te había visto que me pusieras alguna cara. Está bien. Bueno, terminé con el pensamiento propio, digamos. Ustedes habrán visto que yo no soy un tipo que arrancó filosofando, sino que ahora sí, la vejez me lleva un poco a lo que es la filosofía, a pensar un poquito más en las cosas, en qué significa la vida, qué quiero de estos años que quedan. Todos somos grandes acá y estamos viendo allá atrás, no sé si la luz o qué, pero tenemos que elegir dónde hacer, qué pasos damos, qué leemos, con quién nos juntamos, quiénes son nuestros amigos, ¿vale la pena pelearse o tener enemigos? No, ¿no? Entonces, es decir, ¿por compromiso hacer las cosas? No. Yo ya no hago más cosas por compromiso. Ah, no te gustó, no viniste, no quisiste. Bueno, está bien, listo. Es tu decisión. La mía es esta. Y pretendo, está bien, a veces me toca comer con poca gente o tener pocos teléfonos en la agenda, pero no me arrepiento. Esto que les digo, usar las redes para cosas positivas, como por ejemplo tener amigos en Rusia, en Dinamarca, en República Checa, que me han invitado a leer. Yo he ido a leer a Kosovo, me invitaron a leer a Kosovo y a Tetova y a lugares que, como llegué acá, nadie iría turísticamente a esos lugares. Andan los tipos, los cascos azules por la calle con unos fusiles así, todos los monumentos son de soldados y de generales. Y yo, ¿qué hago acá leyendo poesía? Que nadie me entiende nada, además, ¿no? Bueno, entonces, si a alguno le generó alguna cosa, alguna pregunta, algo que quisiera... Muchas gracias, un aplauso para... Gracias, Esteban. Ahora está abierto para aquellos que quieran preguntar. Yo tengo una pregunta y paso el micrófono. Vos contaste tu historia y dijiste que sos abogado y después que redirecciona o empezaste a hacer una serie de actividades
desde escribir poesía o ir a trabajar a lugares inhóspitos, por decirlo de alguna manera, que no tienen que ver concretamente o particularmente con tu profesión. Digamos, te diría, la pregunta es, ¿cuál es el precio que vos tuviste o que tuviste que resignar, si es que tuviste que resignar algo para hacer eso, ¿no? O sea, para salirte un poco del rumbo predeterminado. Bueno, sí, sí, por supuesto que el precio se paga solo ese, ¿no? Porque a mí este amigo me dijo, bueno, yo sigo siendo, porque todavía está en proceso de disolución, la fundación, yo soy el presidente. Algunos me decían, che, pero ¿hace falta que vayas vos al impenetrable? Que te metas vos en la selva, o sea, las 5 veces que fui antes de que construyéramos el puente, yo crucé con el agua hasta acá. Es decir, ¿a dónde hay que ir allá? Ah, bueno, vamos a hablar con el cacique, con los ancianos, para ver si estaban de acuerdo también, ¿no? No era una cosa de, che, vengo a construir el puente, me saco la foto y me voy. No, la construimos con gente de ahí, con los que llaman gringos, que son tipos medio brasileros, medio misioneros, medio... Hay miles de iglesias ahí que son de todos formatos, menos la iglesia católica. Hay muy pocas iglesias católicas en las zonas estas, en el Dorado, en San Pedro, en qué sé yo, Pozo Azul, todos esos lugares. Hay pequeños lugares, así como arman tribus los tipos, porque desde que salió la ley de los aborígenes se juntan 5 y dicen, bueno, vamos a hacer una tribu, ¡pum! Entonces piden no sé qué subsidio, qué sé yo, y al lado a 50 metros hay otra tribu, y allá hay otra, en vez de ser una, bueno, no importa. Entonces, pero a mí me lo compensó todo el tiempo, es decir, yo viajaba, trabajé, te diría estos últimos 16 años, trabajaba todos los fines de semana. Los fines de semana había mucha actividad con los chicos, nosotros hacíamos deporte con los chicos, entonces íbamos a verlos jugar, los anotábamos en campeonatos, armamos, acá en Vicente Casares, en la ruta 205, había un club, el Club Social y Deportivo La Martona, que era un club abandonado porque se había quebrado la empresa y demás. Hicimos una especie de luna de Avellaneda, no sé si se acuerdan de la película. Bueno, lo armamos de vuelta, empezamos armándoles la canchita a los chicos, les construimos tribunas, empezaron los chicos a jugar, se anotaron en campeonatos, iban los padres. La concesión, que eran 2 mesas de billar y muchachos que iban a tomar a la noche y nada más, se transformó en un restaurante de la gente del barrio. Vicente Casares es un pueblo que tiene 700 personas, pues está cercado por campos. Y todos eran empleados de los campos. Entonces, cuando hacíamos la fiesta de fin de año, había 550 personas, es decir, estaba todo el pueblo ahí adentro, con los chicos, con los cosas. Se armó un equipo de hockey, después se armó un equipo de vóley, empezaron a participar. Y nosotros desde afuera, no era que los dejamos que se autogestionaran, ellos empezaron a hacer sus cosas. Ellos armaron la comisión de padres, la comisión de fútbol, la comisión de hockey, fueron a jugar a campeonatos. En Derqui tenemos 4 chicos que formaron parte ahora de la selección argentina de softball, ¿no? Era un barrio donde la cancha de softball tenía el pasto a esta altura, donde había habido 2 violaciones de chiquitas en ese lugar. Cortamos todo, armamos una cancha de softball, los chicos aprendieron a jugar el softball y 4 chicos viajaron, no sé si fue a Perú, a Colombia, al Panamericano ahora representando a la Argentina. Yo no te puedo explicar la emoción de todos, ¿no? ¿Cómo puede ser? Un chico que no sabía ni lo que era el deporte, de repente está con la camiseta argentina, jugando un deporte que desconocían, por supuesto, y todo eso. Sí. Bueno, la pregunta que te quería hacer, me quedé pensando en el título de tu último libro, que era algo así como La mano que escribe, el ojo que lee. Las manos del que escribe, los ojos del que lee. Bueno, me quedé pensando en eso y te quería preguntar, porque, qué sé yo, uno puede leer el autor que quieras, por ahí uno lee un autor europeo de principios del siglo XX, ni chance de conocerlo, ni de nada. Pero vos contaste que llevabas libros a lugares increíbles, alejadísimos de tu cultura, sí, o de tu formación y de alguna manera de tu estructura de pensamiento. Sí. Entonces mi pregunta es, en esa posibilidad, porque dijiste que te daban un feedback, en esa posibilidad que tuviste, si te sorprendió pensando
que cada uno de esos chicos leía igual que cualquiera de los chicos de cualquier parte del mundo o tenían un pensamiento que los unificaba. No sé si me expliqué. Sí, mira, ya el hecho de que un chico lea, o de que le puedas leer en principio a un chico. Al principio la aproximación era, yo hasta hace poco iba a Derqui, me sentaba ahí, y tenía 30 chiquitos que escuchaban como yo les leía cuentos. Me decían el abuelo a mí. Abuelo, ¿nos leen cuentos? Sí, pum. Y 30 chicos sentados, callados, sin celulares, sin nada que se le parezca. Iban esos días. Está bien, después les dábamos una merienda y los chicos iban a la casa felices. Y teníamos, por ejemplo, una chiquita ciega también. Viste que cuando dijeron que yo tengo un poema en braille, me lo tradujeron, me lo escribieron, no es traducirlo porque no es un idioma el braille, pero es o no sé cómo. Pero bueno, tengo 2 o 3 poemas que están escritos en braille. A veces cuando iba a algún lado, estaba la biblioteca de ciegos acá, ¿se acuerdan? No sé si está, me parece que no sé si está. Está en la Biblioteca Nacional. Está. Ajá, bueno. Entonces, eso ya era para mí, hemos organizado concursos donde ellos escriben su primer poema, sus primeras cosas, ¿no? Por ahí puede parecer que egoísta sentir que eso me cambió la vida a mí solo, ¿no? A mí lo fundamental era ver las sonrisas de esos chicos, el verlos con un libro en la mano, el ver que se lo llevaban, que escuchaban, que les dabas una chance al construirle una escuela de eventualmente hacer el secundario, ¿no? O hemos hecho plazas, ¿no? Lugares donde no había una hamaca, donde el tema además de que pudieran jugar los chicos, ¿no? Y jugar a cosas que fueran sub y baja, una calecita, un tobogán, una hamaca, cosas básicas que las tuvimos todos nosotros. Acá uno camina 4 cuadras y hay una plaza. Allá no. Entonces sí, bueno, acá tenés una plaza. Y ver esos chicos jugando y riéndose y cantando canciones, la verdad que es maravilloso. Yo digo, esa cosa que por ahí, ese trabajo de trabajadora social, es maravilloso. Tienen una potencia y una capacidad que es maravillosa. Yo me sorprendía y bueno, sigo en contacto con ellas. La fundación se cerró, pero los lugares los dejamos todos para ellos, los lugares que habíamos comprado, quedó todo ahí, y tratamos de ayudar. Una de las cosas, yo dije, voy a traer unos libros, que quiera comprar uno. Con este libro, ya lo hice el viernes, se va a construir un puente, entre 2 barrios en este caso. El barrio en Nuestra Señora del Pilar y el barrio Sausalito, a la altura del kilómetro corto de la ruta 25, por ahí hay un lugar donde se hace la BTV, no pueden cruzar al otro lado, entonces para ir a la salita de salud tienen que hacer, qué sé yo, caminar. Si tenés un nene enfermo o lo que fuera, tenés que hacer 20 cuadras, y acá cruzan el puentecito, lo tienen ahí. Ahí hemos hecho vacunaciones, porque como construimos un centro comunitario, le facilitamos al intendente, le dijimos, gratis, venga, y nos mandaron, vinieron voluntariamente casi, los médicos de la otra salita de Villaverde, entonces vienen ahí una vez por semana, atienden a los chicos, a la madre, a la gente. Entonces todo eso, yo digo, es un constante. Vos decís, no me alcanzarían los días para contar todo lo que hacíamos todos los días, ¿no? Y cosas que uno cree. Recién encontré en el estudio, estoy vaciando, y entonces encontré una cantidad de discos de pasta. Discos de pasta, me dijo, estaba la trabajadora social, la que estaba donando una computadora, una impresora, y qué sé yo. Me dice, disco de pasta. No sé qué, una de las chicas que hacen reciclado está buscando disco de pasta y no consiguen por ningún lado. Le digo una cantidad así de que eran de mi viejo, de tangos, de los viejos, así, es una cosa que no se pueden escuchar porque parece un masacote, ¿eh? Sí, pero bueno, nada, eso es. Sí, mira, yo te quería preguntar, a raíz de todo lo que vos dijiste, ¿qué tiempo te quedó con todo esto para ejercer la abogacía? Poco, porque en el momento en que mi amigo me dice, hagamos una fundación, yo le digo, yo soy abogado, no hay problema. Yo te pago lo que vos ganás como abogado y vos trabajás de abogado y yo pongo la plata. Y en ese momento yo dije,
si yo no sé hacer esto. Además, realmente me iba bien. Fíjense que yo empecé a hacer eso a los 48, 49 años, no era un joven. Y entonces, en ese momento mi viejo era abogado de Mazalín particulares, de Seven Up, de Pepsi, de Quilmes, de Sanatorio Güemes. Teníamos un montón de clientes. Yo trabajaba como un loco todos los días, hacía audiencias, presentaba escritos. Y dije, mira, bueno, dale. Y le dije a mi viejo, mira, yo me voy acá, no voy a venir más. Listo. Y me fui a trabajar de esto. Al principio, como estábamos en este periodo donde había que hacer la cosa formal, y yo le dije, mira, Pablo, yo voy a trabajar mitad y mitad. Vos no me pagás todo. Vos me pagás la mitad, porque si no yo voy a estar, la mitad del tiempo estoy pensando y no estoy trabajando formalmente. Así que déjame que, bueno, hicimos así hasta que yo dije, bueno, listo, no, a mí, no lo digo peyorativamente, la verdad que yo viví de la abogacía durante muchos años, ahora volví a hacer algunas cosas de abogacía, Hugo es cliente mío ahora, pero quiero decir, no hace falta dejarlo, si todos tenemos un tiempo que podemos dar para otros. Realmente, yo lo digo, yo por supuesto no pretendo convencer a nadie, pero es tan gratificante ver los resultados, inclusive verse uno en esa situación de estar resignando otras cosas, o ni siquiera resignando, porque a mí ya me decían, che, el fin de semana vamos a jugar. No. Hay una presentación de los chicos que juegan en el campeonato regional de no sé qué vamos. Y entonces íbamos y tenía que pelearme porque nos ponían multas de todos los colores, porque a los padres que insultaban les ponían multas. Era la única forma de controlarlos en estos torneos regionales. Los padres van y si lo tocan al hijo se quieren meter a la cancha y matarlos, ¿no? Entonces había que frenarlos, estábamos conteniendo, pero hacíamos talleres para ver cómo hacíamos para contener que los padres no se metieran en la cancha. Y además que nos salían una fortuna, teníamos que terminar pagando la multa nosotros, porque aunque sea gritó, y entonces le pusimos una multa de no sé cuántos pesos. Bueno. Pero no resigné, elegí, y no me arrepiento. Hola. Hola. Quisiera agradecer la gran información y la riqueza que nos ha manifestado en nombre de todos. Bueno, muchas gracias. Y a su vez, pensando de que la conferencia tiene un título, El camino del pensamiento para uno mismo, quisiera decirles de que ustedes han atravesado muchos caminos, con muchas bifurcaciones. El que han hecho ustedes ha sido maravilloso para el conocimiento de todos los presentes. Pero en los caminos, como hay muchas bifurcaciones, también puede haber otros entes que pueden reaccionar por lo que usted ha hecho o con sus grupos de personas. Si hubo alguna, en otros caminos se han llegado algunas riquezas que ustedes nos han informado en este momento. Solamente eso. Mire, a propósito de eso me pasó mucho. Uno no puede, a veces en algunos barrios uno no puede entrar si no tiene la anuencia o el permiso de una especie de dueño del barrio que maneja todo. A mí me decía, no, las 200 frazadas que traes me las dejas a mí y yo voy a ver a quién se las doy. No, yo no te las dejo. Voy a ver cómo se las hago llegar, pero a vos no te las voy a dejar. A mí el intendente de Pilar, el de ahora, Achával, Federico de Achával, me dijo, no me lo dijo él, me lo dijo el secretario, que yo quería ponerle luz a la plaza. Habíamos hecho la plaza y no podíamos tener luz. Y yo le dije, mirá, no me pusiste, hace 5 años que necesito la luz, y no me la pusieron. Entonces me colgué. Hicimos como hizo todo el barrio, me colgué. Entonces le digo, yo no quiero estar colgado, quiero que me la pongan. Sí, vamos a ver. Y después me agarró el secretario y me dice, ¿sabes qué pasa? A Federico no le gusta que los privados se metan en lo público, ¿no? Porque les resta capacidad política.
De esos tuve muchísimos, donde te pasa eso, que te frenan para que vos no les... Porque la gente me pregunta, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿No? Y usted me trajo esto y me dio esto y me da el comedor y los chicos vienen acá y yo qué tengo que hacer. Nada, ¿no? Y entonces me decían, no, pero podemos hacer acá, venir. Y yo digo, este lugar es de ustedes, yo no tengo ningún poder sobre esto. Yo vengo y los ayudo nada más. No, pero yo no puedo venir. Sí, podés venir, podés festejar el cumpleaños de tu hijo acá en el lugar este que está en la plaza. Podés venir y hacer lo que quieras, si podés te podemos ayudar. Hemos hecho festejo del Día del Niño donde se nos metían, en nuestro festejo del Día del Niño, se nos metían partidos políticos y venía uno disfrazado de payaso, entonces se metía, se infiltraba y repartía papelitos. Decía, no, flaco, no estamos haciendo eso nosotros. Estamos festejando el Día del Niño. No necesitamos que vengas vos con tu camperita, con tu remerita que dice no sé qué, y que trates de que te vean a vos. O sea, hacelo en tu lado, hacelo en tu lado. ¿Cómo te subís a esto que nosotros alquilamos los peloteros, trajimos las chicas, las trabajadoras sociales disfrazadas de payasos, una que sabía, les pintaba la cara, el otro hacía no sé qué? Bueno, no, que se te metían igual, porque si no te la hacían más complicada todavía, ¿no? Entonces, en esas luchas permanentes donde uno tiene que, uno se piensa la adversidad que sufre la gente, no solo es por la naturaleza, porque no han tenido suerte, porque no han tenido oportunidades, porque no les dieron educación, porque no hay trabajo, por lo que fuera, sino que además el que administra la posibilidad de que ellos tengan oportunidades o lo que fuera, se las da cuando se les da la gana, en épocas electorales, en épocas donde hay algún beneficio para eso. Me parece que me fui de la pregunta que hiciste, pero bueno. Bueno, es decir, no alcanza con la voluntad, hay que pelearla también. Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.